Muy bien, estimados colegas, buenas noches. Les saluda Adriana Mariscal, fisiatra infantil, directora del Comité de Rehabilitación Pediátrica del AMLAR. En esta oportunidad, continuando con las conferencias del CLAGIR, nuestro comité presenta al doctor Omar Baños Mejía, que nos presentará el tema manejo en unidades de cuidados críticos desde el punto de vista de rehabilitación del paciente pediátrico. El doctor Omar Baños es especialista en medicina de rehabilitación avalado por la UNAM. Tiene alta especialidad en rehabilitación pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene otra alta especialidad en medicina de rehabilitación pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, una maestría en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, tutor de la especialidad de medicina de rehabilitación en la rotación de rehabilitación pulmonar del Hospital General Manuel Gea González, coordinador de rehabilitación hospitalaria y terapia crítica en el Hospital General Manuel Gea González, profesor del curso de neumología para la carrera de médico cirujano de la UNAM, expresidente de la Asociación Mexicana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar los años 2009 a 2013. Bueno, tenemos un ponente de lujo, de gran trayectoria, y esperamos compartir con ustedes diferentes criterios y deseando que esta ponencia sea de beneficio para todos nosotros. Adelante, doctor Baños. Doctora, muchas gracias. Como siempre, encantado de escucharla y para mí es un honor Gracias, continuar doctor. en estas charlas, esperando dejar una buena imagen, como siempre ha sido mi objetivo. Gracias también a los asistentes y empezamos con este tema que a mí me gusta mucho y donde pues he tenido cierta experiencia en su implementación, sobre todo por el trabajo que he realizado por algunos años en unidades de cuidados críticos, incluyendo las unidades neonatales y de cuidados pediátricos intensivos en pacientes con requerimientos de este tipo de manejo. Pues vamos a dar una pauta para empezar a tomar pues ejemplos para dejar una imagen más o menos lo más clara en lo que pueda yo transmitirles respecto a mi experiencia y el conocimiento que adquirido en estos años. Pues fíjense ustedes, como el componente pediátrico para implementar estrategias dentro de nuestra área, pues requiere pues cierta sensibilidad. Como decimos por acá en mi país, pues ver un paciente niño, pues no es un adulto a escala, ¿no? Ellos tienen requerimientos acorde al desarrollo y a condiciones que ellos van compensando conforme su crecimiento les permite. Yo como rehabilitador pulmonar, fíjense, pues he correlacionado mucho pues los protocolos de rehabilitación convencionales desde un punto de vista pediátrico que involucra el manejo musculoesquelético, vigilancia del desarrollo, el proveer estrategias que limiten pues esta deprivación que genera secuelas en los pacientes cuando tienen requerimientos de cuidados de esta naturaleza, en comunión con la reserva respiratoria, sobre todo la reserva respiratoria y y la reserva cardíaca también, que son condiciones que se observan y se determinan de forma conjunta en la prescripción del tratamiento. Y aquí les pongo un ejemplo, porque esta es una imagen donde quisiera yo detallar la importancia de las vías aéreas. Por ejemplo, vean ustedes aquí las vías aéreas proximales, pues simplemente al ser áreas muy amplias generan flujos turbulentos, como lo vemos aquí. Las moléculas de aire pues se van para todos lados, ¿no? En las vías aéreas proximales, que es la nariz, la garganta y la tráquea. Esto confiere una gran exigencia de trabajo a los músculos respiratorios. Fíjense ustedes, vencer las vías aéreas proximales es para un pequeño, un niño en desarrollo, sobre todo mientras más jóvenes, sobre todo los menores de un año,
ellos tienen un gasto de energía en comparación al adulto, pues mucho mayor, ¿no? Simplemente para poder generar la transferencia de flujos de volumen, la transferencia de volumen de aire entre atmósfera y alvéolos, para poder pasar a través de estas estructuras, pues se requiere un gasto de energía que es 3 veces mayor, lo multiplicamos por 3 a lo que observamos en un paciente adulto. Ya las vías aéreas distales, fíjense, pues aquí ya llega el volumen a los pulmones, pero bueno, ellos tienen condiciones que confieren ciertos parámetros. Por ejemplo, para ellos el pulmón es más rígido. Aquí se ven, por ejemplo, los bronquios, las unidades bronquiales, bronquioalveolares y los sacos alveolares. El tejido en el niño, mientras más joven, mientras más pequeño, sobre todo en los menores de 1 año y más en los menores de 6 meses, genera que las vías aéreas distales, ellos presentan pues mayor elasticidad. O sea, es un tejido que no tiene tanta madurez como para permitir un desplazamiento de volumen tan, digamos, tan fácil como lo experimentaría un adulto. Además, ellos batallan con vías aéreas más cortas, donde las resistencias y el gasto de energía para los músculos respiratorios, en este caso el diafragma, se multiplica por 3. Entonces, esta es una imagen de lo que tomamos en cuenta, por ejemplo, para prescribir algunas estrategias de fisioterapia en pacientes que están intubados o con requerimientos de asistencia ventilatoria mecánica, pues tomar en cuenta que el sistema nervioso pues tenga la pertinencia de responder a los requerimientos de gasto de energía. Pues los receptores quimiotácticos en el tallo cerebral puedan estar pues monitoreando la cantidad de dióxido de carbono y el pH a nivel sanguíneo, lo que confiere pues el estímulo a nivel de corteza para poder desencadenar pues una mecánica pulmonar más estable, ¿no? Y además de que el pulmón no esté inflamado, no, ya que un pulmón inflamado por algún proceso infeccioso, pues altera la ya de por sí distinta capacidad del tejido pulmonar para responder a los cambios de presión. Recuerden, les decía, los niños al tener una moléculas de colágeno menos, digamos, este, menos organizada por cuestiones de madurez, pues, y cuestiones que son naturales, ¿no? Pues así son todos los pequeñines, ellos tienen estos cambios que conforme van creciendo generan pues un componente de compensación diferente a lo que encontramos en el paciente adulto. Esta es una imagen de cómo simplemente las resistencias en la vía proximal confiere cambios y que tienen implicaciones sobre el gasto de energía pues, hay que tomar en cuenta también relacionado a los músculos respiratorios, que está condicionado por por condiciones naturales asociadas al desarrollo. Aquí el flujo laminar se refiere a las vías distales, o sea, los alveolos y los bronquios, este, y los sacos alveolares, donde aunque las resistencias son altísimas, porque pues son estructuras microscópicas, ¿no? Tienen resistencias altas desde un punto de vista de inercia, ¿no? A las moléculas de aire, pero ya el flujo es laminar y al ser tantos millones de alvéolos, pues ya se suman y disminuyen en sí, pues disminuyen el trabajo respiratorio para poder desplazar los flujos en regiones distales, que son los pulmones. Al sumarse, claro que estas estructuras son microscópicas, las resistencias al calibre son altas, pero son tantos millones que se suman estas millones de estructuras, lo que confiere pues mayor facilidad del flujo para poder desplazarse en estas millones de estructuras, ¿no? Que son los alveolos y los bronquios respiratorios. Pero en las vías proximales, pues es una estructura única donde las moléculas de aire hacen un flujo turbulento y esto confiere un aumento de las resistencias donde involucra un mayor trabajo para los músculos respiratorios. Entonces tenemos que ver si el paciente que vamos a evaluar pues tiene una buena respuesta, ¿no? Al tratamiento, si está ya fuera de requerimiento de sedación, fuera de requerimiento de presiones muy altas, ¿no? A través del ventilador, ya que el paciente bajo una alta sedación, pues no tiene una buena respuesta, neurológica, ¿no? Para compensar los requerimientos ventilatorios.
Además, ver el nivel de daño a nivel pulmonar, si es un proceso infeccioso o secuelar, si el paciente ya está reactivo, ya está despierto para poder disminuir los requerimientos ventilatorios y observar que pueda tener la capacidad, tanto a nivel neurológico como de mecánica pulmonar en relación a los músculos respiratorios, para poder compensar pues una progresión donde se le va a disminuir gradualmente el soporte, tanto hemodinámico, el monitoreo hemodinámico, los medicamentos que mantienen la presión arterial estable y la perfusión a los tejidos estable, se van disminuyendo esos medicamentos y además esté despierto y con buena reserva respiratoria para poder disminuir el soporte respiratorio a través de los ventiladores y nosotros intervenir dentro de un marco de seguridad, ya que un paciente pues sedado, si lo movemos, si le damos desplazamientos de las articulaciones, podríamos generar pues un estímulo que puede tener implicaciones sobre el control vasomotor. Imagínenselo, paciente con medicamentos que mantienen la presión arterial estable, que controlan, que optimizan el control vasomotor. Nosotros con nuestra intervención podríamos interferir o incrementar los requerimientos que un paciente en estas condiciones no podría cumplir dentro del margen de una rehabilitación que involucre, por ejemplo, simplemente algunas movilizaciones pasivas. Con eso estamos estimulando los receptores propioceptivos que pueden tener implicaciones, por ejemplo, pues aumentar las resistencias vasculares periféricas al estimular estos receptores, que pueden tener implicaciones cardiohemodinámicas, aumentando las resistencias periféricas a nivel vascular. Y pues con un paciente que tiene requerimientos de soporte hemodinámico, pues estamos interfiriendo, ¿no? Estamos dando un componente donde pues no le vamos a ayudar. Por eso debemos de ser muy acuciosos en nuestra evaluación de las condiciones en que el paciente se presenta. Este es otro ejemplo de cómo la mecánica pulmonar, hablando de reserva pulmonar, pues está mediada por distintas fuerzas. Esta es la caja torácica, ¿no? Chest wall o una W, la presión pleural, que siempre es negativa gracias pues al drenaje linfático, ¿no? Y a la interacción entre las estructuras que configuran el sistema respiratorio, que es la caja torácica. La presión pleural es resultante y la presión, en este caso, la presión alveolar, ¿sí? Que es una representación directa de la presión pulmonar o la capacidad del sistema respiratorio para mantener siempre expandidos las estructuras anatomofuncionales, que en este caso son las unidades alveolares. Entonces, como podemos ver aquí, el paciente está en reposo, aquí está metiendo un poquito de aire. Vean cómo el tórax se opone por ser una estructura pues que mantiene o que trata de mantener siempre su forma. El tórax es una estructura que por condiciones naturales, pues trata de mantener siempre su forma, se opone a los cambios de forma que generan los músculos respiratorios para expandirlo, pero los músculos deben ser lo suficientemente potentes para que, como pueden ver, el tórax se opone menos, se opone cada vez menos. Aquí el diafragma es lo suficientemente potente para poder generar cambios en la forma del tórax. La presión alveolar se vuelve más negativa y el alveolo se expande, logrando el desplazamiento de volumen entre atmósfera y alveolo. Aquí ya el paciente dejó de ventilar, está relajando los músculos respiratorios y bueno, todo el sistema regresa de manera pasiva a una posición biomecánicamente estable para poder generar otra vez de partida pues la contracción muscular de los músculos respiratorios, valga la redundancia, y si todo lo demás, todas las demás estructuras están estables, mantiene pues este ciclo estable con un gasto de energía controlado. Esto hablamos de un adulto, este es un adulto, vean cómo es fácil que los músculos respiratorios generen cambios en la forma del tórax y en el intercambio de volumen entre alveolo y atmósfera. En los niños no, los niños como tienen el tórax pues también inmaduro, tienen, mientras más pequeñines, o sea, mientras menores a un año sobre todo, y esto hasta los 3 años, ¿no? Hasta los 3 años se parece pues a una condición relacionada a los adultos, hasta los 3 años de edad, estas condiciones pues se estabilizan, hasta los 3 años de edad se estabilizan y vean cómo ellos batallan un poquito. ¿Por qué? Porque su tórax es más distensible que lo que un adulto. Nuestro tórax de adulto
pues mantiene su forma y cuando lo expandes, pues él solito se regresa, ¿no? Por los músculos respiratorios que siempre tienen un tono estable. Todos los músculos respiratorios, aunque no los contraiga, va a tratar de mantener siempre a través del tono, pues una configuración inicial, que es la fase de partida. Aquí los niños, por tener un tórax, pues más distensible, porque el tono y la fuerza de los músculos respiratorios también es diferente por el desarrollo, el tórax no es tan elástico como el del adulto. El alveolo, pues como ya dijimos, tampoco es tan distensible como el del adulto, es un poquito más elástico por la inmadurez de las moléculas de colágena, que no están organizadas de forma tan eficiente como lo tenemos los adultos, entonces ellos batallan. ¿Qué pasa? Pues ellos gastan energía tanto para expandir el tórax, como lo podemos ver aquí, gastan energía, les cuesta un poquito más de trabajo vencer, pues, estos cambios en las presiones que generan las distintas estructuras que configuran el sistema respiratorio. El tórax, al ser más aguadito, pues se queda en la posición en la que los músculos lo lleven. Un niño, pues, se expande su pulmón y el tórax se queda expandido, como los músculos no son tan eficientes y la forma del tórax todavía no es estable biomecánicamente para generar un ciclo de gasto de energía estable y con ahorro de energía como lo hacemos los adultos, pues en el niño cuando mete aire, mientras más pequeño se observa, por eso ellos respiran rápido, ¿no? Mete aire y se les queda el tórax expandido, se queda en expansión. Entonces tienen que gastar energía, como lo ven aquí, a diferencia del adulto, para poder retraer la caja torácica. Esto aumenta el consumo de energía hasta 3 veces más si comparamos el consumo de energía de un prematuro o un niño recién nacido para simplemente ventilar, mover aire, respirar. Ellos gastan 3 veces más energía de lo que lo haría un adulto por estas condiciones, estos cambios. Esto hablando solamente de la reserva pulmonar. Si ustedes tienen alguna duda o algo que les vaya quedando poco claro, me pueden interrumpir. Aquí vemos otra condición. Vean ustedes la madurez de las fibras tipo uno, las fibras musculares tipo uno, que son las fibras que toleran la fatiga, las menos fatigables. Las fibras tipo uno son plenamente oxidativas. Fíjense que esto configura una proporción en cuanto, pues, a biopsias, ¿no? Que se han realizado para investigar, pues, todos estos procesos de reserva cardíaca y pulmonar, así como sistémica en los pacientes pediátricos para poder mejorar, pues, la intervención desde un punto de vista de rehabilitación. En este caso podemos ver, por ejemplo, que las fibras tipo uno se estabilizan hasta después del año. Vean ustedes la proporción natural que todos esperamos a través de una biopsia. Después del año de edad, se estabilizan hasta el año de edad. Hasta el año de edad vamos a encontrar músculos donde la proporción de fibras tipo 1 es, digamos, lo esperado, ¿no? Para una biopsia muscular desde un punto de vista de investigación de condiciones en donde a los pacientes se investiga el impacto sistémico del deterioro clínico, sobre todo cuando están en unidades de cuidados críticos. ¿Por qué? Porque se investiga mucho este componente de sarcopenia que también tiene una implicación importante en los pacientes pediátricos. Vean cómo los prematuros ya viendo pues todas las condiciones normales en relación al desarrollo, agréganle que ellos tienen menos proporción todavía de fibras tipo uno. Los recién nacidos a término, sin problemas clínicos o fisiopatológicos, tienen un 30% de la población esperada en las fibras musculares en relación a fibras tipo uno, que son las resistentes a la fatiga, las fibras que molecularmente tienen mayor efectividad en la administración de energía desde un punto de vista oxidativo. Por eso para ellos niños pues es normal que tengan una respiración paradójica. Como yo les decía, respiran rápido. ¿Por qué? Porque pues su distensibilidad tanto del tórax como del tejido pulmonar es distinto, lo que los lleva a gastar más energía. Ellos pues se expanden, su tórax se queda expandido, van apenas trabajando músculos respiratorios para retraer el mismo, pues ya tienen que volver a meter volumen, ¿no? Para poder sostener los requerimientos de gasto de energía a través de una mecánica pulmonar estable. De ahí, por ejemplo, que
muchas de las estrategias que se implementan en pacientes ya en las unidades de cuidados críticos, pues toman en cuenta los requerimientos desde un punto de vista respiratorio, la cantidad de oxígeno que ellos necesitan. No es lo mismo manejar un bebé con puntas nasales convencionales, ya a sus fosas nasales, con un sistema de bajo flujo, oxígeno de bajo flujo, contra un bebé que requiere todavía sistemas de alto flujo o un bebé que requiere ventilación no invasiva. Actualmente ya es menos utilizada la ventilación no invasiva, por ejemplo, para bebés de esta edad, más o menos entre 6 y 10 meses, pacientes críticos. La ventilación no invasiva tiene ya menos requerimiento gracias al impulso que tenemos con los sistemas de alto flujo. Van a encontrar ustedes dentro del margen de intervención de rehabilitación, pues la necesidad de evaluar la reserva tanto respiratoria, ahorita vamos a hablar de la reserva cardíaca, para poder implementar nuestras estrategias de forma segura, sin dejar de tomar en cuenta los requerimientos desde un punto de vista hemodinámico, desde un punto de vista sistémico, metabólico. Tenemos que analizar condiciones, sobre todo si el paciente está alcanzado desde un punto de vista calórico, proteico, si el paciente cursa con implicaciones donde los marcadores inflamatorios van a la alza, ¿no? Y si estos marcadores inflamatorios van acompañados de falla renal, falla hepática, falla desde un punto de vista metabólico que involucre distintos órganos y sistemas para poder implementar estrategias que nos permitan brindar un beneficio a los pacientes en los que vamos a prescribir nuestro protocolo de intervención. Los sistemas de alto flujo, pues, utilizan a la vía aérea como un reservorio, barren el espacio muerto, lo que llamamos espacio muerto, que es la cantidad de volumen que está en la garganta, en la tráquea, en los bronquios, sobre todo los bronquios proximales, este, los bronquios lobares, tal vez hasta ahí pueda llegar estos sistemas de alto flujo. Lo que hacen es convertir la vía aérea en un medio de alta disponibilidad de oxígeno. Cuando hablamos de alto flujo, en los niños alto flujo, sobre todo los pequeñines de menos de 6 meses, ya se pueden alcanzar con 4 litros por minuto, ¿no? 4 litros por minuto a través de puntas nasales especiales, ¿no? Pero estos deben estar conectados a un sistema, a un mezclador, a un blender, a un blender especial que va a permitir que este flujo pueda convertir a la vía aérea, este, en un sistema rico en disponibilidad de oxígeno, porque las puntas convencionales también utilizan dosis entre 1 a 5 litros por minuto, ¿no? Pero no están conectados a sistemas o a sistemas especiales que permiten que el flujo con altas concentraciones de oxígeno conviertan al sistema respiratorio en un medio rico en oxígeno suplementario, en oxígeno medicinal. Los sistemas de alto flujo provienen de sistemas especiales que permiten, por ejemplo, a través de las tomas del hospital, que generan presiones de hasta 60 unidades por pulgada cuadrada de presión, transferirlos a blenders que en adultos pueden manejar hasta más de 20 litros por minuto y de ahí transferirlos a sistemas especializados donde al paciente pediátrico con 4 litros por minuto podremos alcanzar ya objetivos de apoyo de alto flujo. Objetivos de alto flujo con blenders especializados, es decir, hay que ser muy acuciosos cuando veamos a los pacientes, porque si vemos sistemas de alto flujo, quiere decir que el paciente todavía tiene ciertas desventajas desde un punto de vista de reserva respiratoria para sostener sus requerimientos de gasto de energía. Nosotros podemos trabajar con sistemas de alto flujo, pero recuerden que aquí las fracciones que se alcanzan son de más de un 60% de fracción de oxígeno. Con sistemas de alto flujo alcanzamos más de un 60% de fracciones inspiradas fácilmente, ¿no? Fácilmente la fracción inspirada de oxígeno con sistemas de alto flujo obtenemos fracciones altas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente todavía cursa con alta labilidad a generar fácilmente insuficiencia respiratoria y esto puede impactar negativamente a nivel de reserva cardiopulmonar. Los sistemas convencionales de oxígeno con 5 litros por minuto no alcanzan
más de 35% de fracción inspirada de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que en relación a la atmósfera, recordemos que ahorita nosotros respirando al aire ambiente, pues tenemos un 21%, porque es la proporción de oxígeno que tenemos a nuestro alrededor, dependiendo de la densidad y la presión atmosférica, pero habitualmente la proporción es la misma, en todas las altitudes. 35%, pero bueno, la presión va a cambiar. La presión atmosférica sí va a cambiar y la densidad del aire que nos rodea va a cambiar en relación a la temperatura, a la altura y demás condiciones, pero la proporción de oxígeno es la misma, el 21%. Con las puntas normales, convencionales, no alcanzamos más de un 35%. Con los sistemas de alto flujo sí alcanzamos más de un 60%. Por eso es importante evaluar la proporción de oxígeno, es decir, la fracción inspirada. Al final, este es el resultante que tenemos que evaluar. ¿Qué fracción inspirada está recibiendo el paciente a partir de sistemas de alto flujo o sistemas de presión positiva o lo que le sigue, que sería ya la intubación traqueal, donde se alcanzan fracciones inspiradas de esta naturaleza? Las puntas nasales no alcanzan más de un 35%. Esto nos permite evidenciar la reserva respiratoria, donde nosotros le vamos a evaluar con pues, los índices de insuficiencia respiratoria. Un paciente con índices de insuficiencia respiratoria moderada, se puede rehabilitar, pero debe estar hospitalizado. Si ustedes encuentran un paciente en su casa donde con puntas normales sigue desaturando, lo más probable es que esté en insuficiencia respiratoria moderada y es una obligación internarlo antes de pensar en algún protocolo de rehabilitación física, musculoesquelética, pulmonar o cardíaca o de cualquier índole que nosotros podríamos brindarle en estas condiciones. Estos son, ya después de nuestras intervenciones, recordemos que un paciente pediátrico, aquí miren los cambios de posición, nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, la proporción de ventilación, el porcentaje de ventilación y el porcentaje de perfusión que se alcanza, ¿no? Dependiendo de las regiones en que el paciente puede tener algún daño. Cuando el proceso es cardiopulmonar, pues nosotros tomamos en cuenta la posición, pero desde un punto de vista de la fracción ventilatoria en relación a la proporción que vamos a mejorar desde un punto de vista respiratorio. El paciente va a adquirir mejor reserva pulmonar con los cambios de posición, cuidando también reflujo, ¿no? Por ejemplo, estas posiciones en tren de Lemur en pacientes muy pequeños los, los predisponen en muchas ocasiones a reflujo. Hay que tener cuidado también en estas condiciones. Claro, mejoramos la proporción tanto de ventilación, el porcentaje ventilatorio perfusorio lo mejoramos mucho en los segmentos apicales, pero bueno, el paciente debe estar en ayunas o el paciente no debe haber consumido algún alimento en momentos muy previos al momento en que le vamos a brindar el protocolo de rehabilitación. Se le puede dar terapia sentado. Vean ustedes, existen distintas posiciones que desde un punto de vista cardiopulmonar debemos de analizar en cuanto al impacto, ya que cualquier postura va a tener cambios en la fracción, tanto desde un punto de vista de proporción ventilatoria como de proporción perfusoria. Vamos a mejorar y vamos a cambiar la capacidad de estos segmentos para mejorar la ventilación y mejorar también la proporción fraccional perfusoria que también podemos impactar con los cambios de posición. Es decir, debemos estar muy conscientes de las condiciones de base del paciente para poder simplemente cambiarlo de postura, para que poder proporcionar alguna estrategia que lo va a beneficiar, como es la mejoría en estas fracciones ventilatorio-perfusorias, donde vamos a optimizar pues la reserva pulmonar. Nos va a permitir que neurológicamente el paciente también evite condiciones de deprivación sensorial, nos va a liberar segmentos posturales, segmentos pulmonares en la caja torácica posterior, podemos movilizarle las extremidades superiores e inferiores, podemos movilizarle y brindarle estrategias de estimulación a nivel propioceptivo, a nivel musculoesquelético, articular y sensorial, como muchas de las estrategias que en rehabilitación pediátrica
implementamos para poder acelerar su progresión y prevenir secuelas por el componente de riesgo que estos pacientes en unidades críticas generan simplemente por las condiciones en las que se encuentran. Esto es un alveolo, vean ustedes, esto se llama ventilación colateral. En el adulto, estos poros o estas comunicaciones entre bronquiolo y bronquiolo, entre bronquiolo y alveolo y entre alveolos, se estabilizan hasta los 7 años. Las unidades anatomofuncionales respiratorias tienen esta ventaja que nos permite brindarles estrategias de fisioterapia pulmonar y musculoesquelética con mayor eficiencia en los pacientes pediátricos. Hasta los 7 años se madura el pulmón, hasta los 7 años para poder brindar estrategias de higiene bronquial iguales a las del adulto, por ejemplo. Esto justifica muchas terapias, sobre todo desde el punto de vista respiratorio que implementamos. Aquí hay algunas estrategias instrumentadas que también podemos brindar. Esta es una máquina de asistencia de tos. Por ejemplo, esta máquina lo que hace es meter presión positiva en pacientes. Lo usamos también en pacientes pediátricos críticos. Se utiliza, la literatura dice que con el paciente con que pese 3 kilos, 3 kilos se puede implementar estrategias instrumentadas. Aunque bueno, hay que ser muy acuciosos, ¿no? Porque este equipo lo que hace es meter presión positiva y también succiona presión negativa. El paciente debe estar consciente para poder interactuar con el aparato. Se le incentiva al paciente a respirar hondo cuando el aparato le genera presión positiva y nosotros mismos con presión negativa, una vez que las secreciones emergen a la vía proximal, se le da presión negativa, se succiona para que el paciente pueda evacuar esas secreciones que ya tiene en la garganta. Nosotros tomamos en cuenta muchas estrategias que incluso tienen implicaciones que son modelos teóricos. Por ejemplo, la capacidad del sistema respiratorio para poder sostenerse libre de secreciones. Fíjense, esta es la teoría del sistema respiratorio para mantenerse libre de secreciones. Proviene a través de un experimento, un tubo seco que no se le pasa más que aire comprimido, una sola densidad. Vean cómo los deltas de presión dentro del tubo no cambian, son lineales. Este tubo, cuando se le recubre de líquido y se le combina con vapor de agua, esto se parece más a un tejido vivo, a un pulmón vivo, por ejemplo. Vean cómo este aire comprimido que se pasa a través de un tubo que se parece más a un medio ambiente parecido al sistema orgánico, que es un tubo recubierto de líquido, combinando el aire comprimido más vapor de agua, vean cómo los deltas de presión cambian, lo que confiere una teoría de que el sistema respiratorio necesita someterse a cambios de presión. Estos cambios de presión dentro del ambiente bronquial son necesarios para que las moléculas que configuran las secreciones se mantengan con, digamos, atracción molecular por la carga de sus propios átomos. La atracción molecular cambie. Esa es la teoría. Los cambios de presión dentro de la vía aérea permiten que el sistema respiratorio mantenga secreciones lábiles de ser desplazadas y una vía aérea libre, simplemente por los cambios de presión. Es decir, el sistema respiratorio tiene que intercambiar volumen entre atmósfera y sistema alveolar. De lo contrario, el paciente muy postrado, un paciente que no se estimula, aunque tenga pulmones sanos y no genera cambios de presión en la vía aérea, al estimularlo para ventilar, para cambiar de postura, para liberar segmentos pulmonares que están atrapados por la posición en decúbito, supino todo el tiempo. Si sentamos al paciente poco a poquito, esto justifica, por ejemplo, la necesidad de que el paciente cambie de posición, se vaya verticalizando, generemos cambios de presión dentro del abdomen para que el sistema respiratorio tenga mayor capacidad de generar pues un desplazamiento de volumen. ¿Por qué? Porque se liberan segmentos, sentando al paciente se liberan los segmentos posteriores, la presión abdominal cambia, permitiendo que el tórax, aunque está débil, tenga mayor capacidad de expandirse, ¿no? Y generar desplazamiento de volumen entre atmósfera y alveolo, cumpliendo con este modelo teórico. Es decir, es un modelo que se escribe en el pizarrón, ¿no? Pero es lo más cercano a lo que en realidad puede estar sucediendo y que justifica muchas de nuestras estrategias, ¿no? Aquí está el mismo proceso. Vean cómo vuelven otra vez los flujos turbulentos en las vías proximales. En las vías proximales,
lo que justifica muchas de nuestras intervenciones, ¿no? Cambios de presión, en rehabilitación pulmonar lo que hacemos es vibrar al paciente, los vibramos a veces a los bebés con cepillos de dientes eléctricos, buscando este proceso que el flujo que el niño genera, aunque está débil, tiene poca fuerza, pero el bebé al exponerse a la vibración manual o eléctrica muy gentil, pues va a generar estos deltas de presión, estas fluctuaciones en el ambiente pulmonar, en el ambiente bronquial, lo que puede generar eventos favorables en las vías aéreas, ¿no? Y disminuir la densidad de las secreciones. Vean ustedes todas las determinantes, no solamente respiratorias, sino cardiovasculares y las condiciones que tomamos en cuenta para poder entender pues estas estrategias que nos van a permitir implementar prescripciones más adecuadas en la edad pediátrica. Tenemos aquí, por ejemplo, las reservas cardíacas, ¿no? El gasto cardíaco en los bebés, pues así como la distensibilidad del pulmón es distinta la del miocardio también. Entonces, pues no depende pues una respuesta a través de la madurez del tejido, ¿no? Que permite que el paciente adulto por volumen, pues el tejido pulmonar y cardíaco se adapten, ¿no? Y puedan compensar mejor el volumen por ejemplo, de gasto cardíaco que va a cambiar dependiendo de las exigencias, ¿no? De gasto de energía. No es lo mismo el volumen que vamos a desplazar en reposo entre corazón y pulmón al volumen de gasto cardíaco que vamos a desplazar en esfuerzo o en caso de enfermedad. Aquí vienen, por ejemplo, también a nivel cardiovascular, la distensibilidad del miocardio es distinta en el niño. La respuesta hidrodinámica, ¿no? A la distensión de las cavidades cardíacas, que va a promover una compensación equilibrada de este componente inotrópico, ¿no? Para vencer las resistencias, por ejemplo, en el ventrículo derecho para la presión arterial pulmonar, el ventrículo izquierdo para, pues, las resistencias vasculares periféricas. Respuesta a catecolaminas desde un punto de vista metabólico, sistémico, la complianza del tejido cardiovascular, en este caso tomando en cuenta las condiciones en relación al niño y adulto, condiciones de poscarga ventricular, en el niño pues ellos son más frágiles a presentar cambios por un sistema respiratorio que se está adaptando conforme el paciente se va desarrollando, ¿no? A esta poscarga ventricular que debe estar equilibrada siempre con presiones muy bajas en el paciente pediátrico por las condiciones que estamos observando, pues ellos son más frágiles, ¿no? A descompensarse en caso de enfermedad, en caso de patología aguda, lo que a un adulto puede conferir tolerar alguna condición aguda pues días, aún en un niño en horas podría comprometer su vida. Por lo tanto, la interdependencia ventricular, recuerden que el ventrículo derecho depende del ventrículo izquierdo, ¿no? Para poder vencer su propia poscarga en relación a las resistencias vasculares de los lechos pulmonares. Un ventrículo derecho que se dilata también restringe, se autolimita porque restringe al ventrículo izquierdo para proporcionarle pues una buena poscarga ventricular al final de la diástole y vencer simplemente las presiones a nivel de lechos vasculares pulmonares. Todas estas variables hay que tomarlas en cuenta y evaluarlas en el niño que está en la terapia crítica. Hay que evaluar qué medicamentos tiene, si implican medicamentos inotrópicos, quiere decir que todas estas reservas están, todas estas variables están comprometidas. Si tiene solamente medicamentos vasomotores, posiblemente no tenga todas estas variables comprometidas, pero hay que evaluar, por ejemplo, ciertos índices como son aquellos que nos van a determinar, como por ejemplo sería los deltas de dióxido de carbono, se me ocurre que nos permitan evaluar con mejor determinación si estas implicaciones están comprometiendo la perfusión a tejidos periféricos. Lo que vamos a apoyar, por ejemplo, con falla renal o falla en los componentes hemodinámicos a partir del trabajo inicial, ¿no? De una compensación farmacológica, tratando de compensar deterioro hemodinámico que en un paciente con todas estas determinantes está comprometido y eso lo podemos ver con estos variables o estas mediciones o cuantificaciones indirectas, como es una simple gasometría venosa
que desde un punto de vista de saturación venosa implica una buena imagen de cuáles son los componentes hemodinámicos que están rodeando al paciente, deltas de dióxido de carbono, los índices de compensación a nivel hemodinámico, las fluctuaciones que ha tenido el paciente en cuanto a la respuesta de los fármacos en las últimas 48 horas. Si tiene todavía los fármacos, pero están en destete de aminas, por ejemplo, todavía tiene aminas en dosis significativas, pero ya en una reducción en relación a las últimas 48 horas, esto puede ser una buena estrategia para poder ingresar y poder implementar ya nuestras estrategias de rehabilitación desde los cambios de postura, ver si el paciente en bloque no se descompensa, ¿no? No desatura o presenta fluctuaciones en la estabilidad hemodinámica. Ese puede ser un primer paso, ¿no? Disminuirle la reserva a través de la progresión del ventilador, ¿no? Disminuirle el soporte respiratorio y ver cómo responde la reserva respiratoria, ver que el componente de compensación hemodinámica esté en progresión para poder ingresar y poder prescribir nuestras estrategias que van desde simplemente cambiarlos de postura, es decir, ver si no con los cambios de posición que enfermería nos informa, ¿no? Pues cuando los asean a los bebés, sabe que el niño todavía pues se desatura cuando lo aseamos, cuando queremos cambiarlo de posición, se desatura, se hipotensa, entonces son focos que nosotros son variables que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Bueno, este pequeño a lo mejor nada más con una estimulación muy superficial es suficiente. Por ahora solamente los cambios de postura son, son suficientes. Si el paciente ya no requiere soporte hemodinámico, por ejemplo, ya podemos intervenir con movilizaciones pasivas para poder determinar pues un modelo de intervención temprana, ¿no? Donde hemos visto, donde hemos visto y se ha ampliamente corroborado que la rehabilitación temprana provee un mejor pronóstico en la respuesta de los pacientes, no nada más en pacientes adultos, sino también en pacientes en edad pediátrica. La rehabilitación temprana es mejor. ¿Por qué? Porque provee estrategias que van a permitir que el paciente presente menos secuelas a largo plazo, que serían más difíciles de revertir. Por ejemplo, la deprivación sensorial, ¿no? Las secuelas a nivel de músculo esqueléticas, tomando en cuenta articulaciones de rangos de gran amplitud. Mejoramos en gran medida, por ejemplo, pues el retorno venoso, condiciones que desde un punto de vista vascular periférico podría beneficiar al paciente en las condiciones en que podemos intervenir. Estas son las variables de reserva pulmonar. No vamos a entrar mucho en materia, pero quiero que vean ustedes las grandes diferencias entre adultos y niños. Vean las resistencias tan importantes que genera pues estos componentes de complianza. Complianza quiere decir que tanto permite el pulmón de un niño mover volumen pulmonar. Vean, si un adulto mueve 200 mililitros de aire, un niño menor, en este caso un niño menor de 6 meses, nada más mueve 5 mililitros, de lo que un adulto con el mismo gasto de energía, la misma proporción de capacidad de los músculos respiratorios, la misma proporción. Vean la cantidad de volumen que mueve un adulto contra la de un pequeñín. El pulmón mueve apenas 5 mililitros. El tórax, vean ustedes como el tórax también mueve o responde pobremente a los cambios de presión en relación a un adulto. Responde pobremente. Todo esto lo debemos tomar en cuenta. Al final, esto genera altas resistencias. Vean las resistencias, simplemente las resistencias tan altas por las condiciones naturales relacionadas al desarrollo a nivel respiratorio. Vean cómo las resistencias son altísimas si las comparamos con un paciente adulto, muy poca resistencia en comparación a un niño. Y al final, vean ustedes uno de los componentes que nosotros evaluamos como reserva o una medición directa de la reserva pulmonar es muy equilibrado. Vean, la reserva pulmonar, es decir, la cantidad de volumen que el paciente puede utilizar como reserva para aumentar el gasto de energía en caso de actividad o de enfermedad, por supuesto, proporcionales a la talla, proporcionales al índice de masa corporal y a la superficie corporal. Vean cómo son muy similares, cómo la naturaleza es tan sabia
que a pesar de los cambios normales del desarrollo, al final tenemos reservas muy parecidas, ¿no? Y no está hablando de pacientes sanos. Claro que estas condiciones generan que un paciente pediátrico pues tenga mayor la habilidad, ¿no? A presentar cambios que no le permitan mantener equilibrada al final estos componentes, que es la reserva respiratoria, es decir, la cantidad de volumen que podemos utilizar como reserva para aumentar el gasto de energía. Esto es al final lo que importa, la reserva respiratoria, pero vean ustedes las determinantes y los cambios tan drásticos que configuran estos determinantes en relación a los cambios que generamos con la edad. Sin dejar de hablar, por ejemplo, simplemente para la frecuencia cardíaca, vean la cantidad de autores que tratan de estimar una frecuencia cardíaca de reserva para poder implementar estrategias de rehabilitación y de ejercicio en la edad pediátrica. Vean cómo fluctúan dependiendo de las edades, aquí 6 a 15 años, por ejemplo, pues los niños generan frecuencias cardíacas altas, ¿no? Entonces, pues no es para nosotros, pues un parámetro de alerta cuando implementamos estrategias de ejercicio o terapia física en el paciente pediátrico y tenemos respuestas de este nivel, ¿no? De respuestas cardíacas o respuestas en relación a las variables que nosotros monitoreamos para poder implementar simplemente estrategias de rehabilitación. Vean la cantidad de autores que tratan de evaluar simplemente una reserva cardíaca en relación a la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo lo estimamos? Vean, aquí es un ejemplo muy claro de cómo los niños van cambiando para poder estimar esquemas de rehabilitación y sobre todo cuando están en escenarios de terapia crítica. Por ejemplo, un niño de 8 años. Vean ustedes hasta qué edad ellos, si nosotros esperamos, si nosotros esperamos después de un protocolo de evaluación que nos compense más de un 20% de la reserva cardíaca al suspender toda actividad en menos de un minuto, pues, no, y lo estamos haciendo niños entre 8 y 12 años, pues si no tenemos a consideración pues estos cambios en la reserva cardíaca, vean ustedes el porcentaje que es normal encontrar en estas edades. Vean hasta qué edad el niño es capaz de compensar reservas cardíacas estables cuando se les evalúa, cuando se les implementa algún protocolo de activación física. No hace mucho me preguntaba un papá si podría utilizar anabólicos en un niño de 16 años que se quería ver estéticamente bien para poder entrar al gimnasio. Simplemente pues el niño no ha madurado. Vean, a los 16 años todavía las variables que le permiten compensar una reserva cardíaca en relación a las determinantes que ya analizamos, todavía no están compensadas. El porcentaje de recuperación para ellos todavía es distinto. Y esto en relación a las proporciones que encontramos en relación al desarrollo. La reserva pulmonar, vean ustedes hasta qué edad el sistema respiratorio responde a los cambios de presión para, digamos, ahorrar energía y generar equivalencias respiratorias que a nosotros como adultos nos permite ahorrar energía y llevar a cabo actividad física con un gasto de energía óptimo, con una reserva cardiopulmonar estable, ¿no? Una reserva cardiopulmonar dentro de un margen que va cambiando en relación a la edad. Vean antes a los 8 años, vean la cantidad de volumen, los índices tan altos, por arriba de 30. Este índice es el índice de desplazamiento de volumen para poder aumentar la superficie de intercambio durante el esfuerzo. Vean ustedes, se evalúa con el dióxido de carbono, que es, digamos, el sustrato que se relaciona con más facilidad a la mecánica pulmonar. Nosotros sabemos perfectamente cuántos litros de aire se tienen que mover para poder barrer un litro de dióxido de carbono. En relación a esos parámetros, nosotros podemos estimar la reserva respiratoria y cómo va cambiando en relación a la edad. Vean cómo a los 8 años son índices muy altos, muy altos. Los índices que encontramos en relación a este desplazamiento de volumen y la reserva pulmonar son en el adulto en el adulto sano menores a 30, índices menores a 30 que se estabilizan hasta los 18 años. Vean, el sistema respiratorio también madura hasta después de los 16 años, hasta los 18 años. Podemos encontrar umbrales relacionados
a los componentes esperados para poder determinar estrategias de fisioterapia, musculoesquelética, respiratoria o de cualquier índole en relación a los cambios que encontramos en el paciente desde edades tempranas. Aquí está medido desde los 8 años. Antes, pues no se sabe, no está estandarizado. Imagínense, todavía hay un umbral de estimación que se tiene que hacer en relación a las características intrínsecas de cada paciente para poder evaluarlo y poder determinar estrategias de rehabilitación que van desde intervención en la terapia crítica, reactivación física, reeducación funcional, fortalecimiento, para poder implementar pues estas pautas que son básicas en rehabilitación. Vean ustedes aquí, no les voy a ahondar mucho, estos son umbrales que nosotros tomamos en cuenta que son de mecánica pulmonar en relación a estos cambios, como los habíamos mencionado, las presiones transmurales que dependen de la distensibilidad y la elasticidad de distintas estructuras, que en el sistema respiratorio involucra la caja torácica, el sistema alveolar o el sistema o las unidades anatomofuncionales en relación a las resistencias al flujo y a la distensibilidad, es decir, la capacidad de los tejidos a responder a los cambios de presión, lo que nos permite mantener condiciones estables que a su vez permiten al paciente compensar esfuerzo físico dentro de un margen esperado, que va a cambiar en relación a la edad. Es decir, no vamos a encontrar parámetros en niños y vamos a considerarlos anómalos o parámetros que nos van a exaltar o nos van a llevar a tener duda de si intervenir o no. Simplemente tener el conocimiento básico de que el paciente va a cambiar en relación a la edad, las condiciones van a cambiar en relación a la edad y le van a permitir estabilizar los requerimientos de gasto de energía para poder intervenir adecuadamente en relación a las condiciones de que cada paciente genera. En suma, nosotros al final podemos estimar la reserva cardiopulmonar y aquí está la mecánica pulmonar, aquí está el intercambio de volumen entre corazón y pulmón. Vean ustedes cómo en reposo, pues simplemente por el gasto cardíaco que va en relación también al retorno venoso durante el esfuerzo, va a aumentar el retorno venoso y, por ejemplo, en el esfuerzo va a aumentar el gasto cardíaco. En los niños tenemos cierta predisposición donde los lechos vasculares pulmonares no son tan, digamos, estables o no son tan eficientes para mantener presiones bajitas como lo hacemos ya como adultos. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio, al implementar estrategias de higiene bronquial o de fisioterapia musculoesquelética en cualquier escenario, vamos a llevar al paciente a aumentar el gasto cardíaco. Vean lo que pasa a nivel pulmonar. En reposo, al compartir solamente 5 litros por minuto, el tiempo de intercambio entre superficie de intercambio, entre la membrana alveolar y los lechos vasculares pulmonares, está muy estable. Pues son 5 litros por minuto, por ejemplo, en un adulto. Cuando hacemos ejercicio, por supuesto que la cantidad de volumen que va a compartir el corazón y el pulmón van a aumentar. Esto ralentiza, aquí lo expuse como un eritrocito acelerado, pero lo que quiero demostrar es una disminución del tiempo de contacto con la superficie de intercambio. La superficie de intercambio es esta membrana alveolar con su lecho vascular pulmonar. Como adultos es bien fácil, simplemente reclutamos más alvéolos que estaban dormidos, los reclutamos y siempre los alvéolos van a tener flujo, van a tener buena capacidad de mantener una buena estabilidad desde un punto de vista de perfusión, van a tener buen flujo perfusorio a su alrededor. El adulto fácilmente aumenta la cantidad de alvéolos funcionales, pero el niño no. Ya vimos que los alvéolos tienen ciertas condiciones que van de la mano pues, del desarrollo. El alvéolo y el tejido pulmonar van a tener cambios en la distensibilidad, en la respuesta a los cambios de presión, que no le van a permitir compensar como lo hacemos los adultos, simplemente metemos más alvéolos funcionales y resolvemos esta disminución del tiempo de contacto de la superficie de intercambio que se genera en un escenario de enfermedad o en un elemento de actividad física. En el niño, ¿no? ¿Cómo lo hacen ellos? Por pura frecuencia, respiran rápido. El único alvéolo que está ahí lo mueven más rápido, meten más volumen con un gasto de energía mayor. Por eso ellos
Claro que no es tan drástico así, pero ellos tendrían solamente un alveolo. Como no pueden aumentar la cantidad de alveolos, ¿qué les queda? Pues mover más volumen con el único alveolo que les queda, que tienen disponible, aumentando el gasto de energía a nivel muscular y aumentando pues las implicaciones a nivel hemodinámico, precipitando ciertas condiciones que promueven que los niños sean un poquito más lábiles a condiciones agudas, ellos aguantan menos pues deterioro en fase aguda, pero se adaptan mejor al tratamiento, son un poquito más flexibles en cuanto a respuesta al tratamiento. Pero bueno, esta sería la diferencia en cuanto a una condición ya final, a una conclusión, a una condición ya conclusiva de todo lo que ya vimos, que será la reserva cardíaca, la reserva pulmonar, que recae en la capacidad del sistema respiratorio y cardíaco para aumentar la superficie de intercambio. De ahí digamos, tanto análisis, porque nosotros debemos ser muy acuciosos para poder estimar condiciones que permitan al paciente en edad pediátrica resolverlo en relación a los cambios que ya vimos. Aquí están, por ejemplo, los músculos respiratorios. Vean, hay músculos que tienen tono y que permiten que la caja torácica mantenga pues su forma, que regrese pasivamente a su forma. Vean, el tórax agarra una posición biomecánicamente estable más o menos hasta los 3 años. El tórax es biomecánicamente estable hasta los 3 años. Y vean la cantidad de músculos que intervienen para poder sostener, por ejemplo, la reserva respiratoria. Lo que confiere que un niño, si lo comparamos con un adulto, pues un niño estaría respirando, invadiendo reserva. Esta es la reserva inspiratoria, el volumen de reserva inspiratorio. Este es un adulto que le regresa bien su tórax, que tiene pues ya todas sus condiciones de madurez estables. Y un niño que está en desarrollo, que está enfermo, pues ellos son más lábiles a generar, por ejemplo, invasión de reservas donde no debería, ¿no? Aquí el volumen está reteniéndose, ¿por qué? Porque pues es niño, simplemente por esa condición está en desarrollo, está enfermo, pues ellos son más lábiles a generar, por ejemplo, retención de volumen, de lo que un adulto no haría, simplemente por las condiciones relacionadas al desarrollo. Son situaciones que nosotros tomamos en cuenta para implementar cambios. Estas son algunas formas en que nosotros tomamos en cuenta condiciones ya conclusivas en cuanto a la respuesta del tejido pulmonar y de la caja torácica a los cambios de presión. Este es el tórax. Vean cómo en el niño, este es un niño recién nacido. El tórax es muy distensible, pum, responde rápidamente a los cambios de presión, pero el pulmón no, el pulmón es un poquito más rígido que si lo tomamos en cuenta en el paciente adulto. Vean cómo el tórax es un poquito más rígido, por eso no cambia, por eso la curva es un poquito más prolongada. ¿Por qué? Porque el tórax es un poquito más eficiente en sostener cambios en relación a los ciclos respiratorios en cuanto a reserva pulmonar. El niño no. Vean, el tórax rápidamente se expande, pero ahí se queda trabado, ¿no? Se queda con esa postura, con esa actitud. ¿Por qué? Porque tiene menos distensibilidad. El pulmón es muy similar entre adulto y niño, pero el niño podríamos pensar que tiene un pulmón un poquito más restrictivo por los cambios relacionados a la edad, a los cambios relacionados al desarrollo. Nosotros los evaluamos aquí, por ejemplo, son aparatos que miden la fuerza de los músculos respiratorios, el volumen del sistema respiratorio. Al final nosotros tomamos en cuenta pues la estabilidad del alveolo, que tenga buena capacidad para soportar los cambios de presión, la estabilidad del sistema bronquial para no colapsar prematuramente, es un colapso natural. Nuestros bronquios colapsan en exhalación. Este es un paciente que está exhalando, está sacando aire. Colapsan en zonas cercanas a la boca, pero no en zonas cercanas al alveolo. Si el sistema respiratorio colapsara en zonas cercanas al alveolo, estaríamos hablando de un proceso patológico. Todo esto lo tomamos en cuenta y se puede ver desde la evaluación del ventilador, la respuesta del paciente al ventilador y de ahí nosotros implementar nuestras intervenciones que en un paciente crítico, pues vean ustedes, tiene gran cantidad de situaciones invasivas, ¿no? Está el ventilador, algunos tienen sondas orogástricas, sondas en este caso serían nasogástricas u orogástricas, ¿no? Cuando el ventilador es retirado ya puede utilizar el bebé una sonda orogástrica.
para poderlo mantener alimentado. Vean ustedes aquí el abdomen tan distendido, posiblemente tenga implicaciones a este nivel. Vean ustedes los accesos venosos. Son condiciones que debemos tomar en cuenta para poder implementar pues nuestras estrategias una vez que ya tomamos, ya evaluamos de manera integral las condiciones en las que se va a beneficiar este paciente. Por ejemplo, este paciente estaba intocable, no podríamos intervenir con él ya que tenía ciertas condiciones, inestable, con requerimiento vasomotor, una posible necrosis a nivel abdominal, tenía mucho edema distal en las cuatro extremidades. Bueno, son pacientes que no se benefician. Pacientes en casa que utilizan ventiladores, pacientes ya estables, está alerta, la saturación pues con el ventilador sin requerimiento de oxígeno se alcanzan perfectamente. Pues este paciente es un paciente neuromuscular en este caso, paciente con distrofia con un componente de distrofias, una distrofia congénita a nivel de metabolismos muscular que le permitió sostener pues su mecánica pulmonar con el uso de ventilador y que se beneficiaba de estrategias de fisioterapia musculoesquelética a todos niveles, desde el manejo de rangos articulares, el manejo de un retorno vascular periférico a través de estrategias específicas. El paciente no se movía, por lo tanto requería prácticamente un manejo global, ¿no? Para prevenir, pues, consecuencias asociadas a sus condiciones de base. Este pacientito no, se supone que tiene traqueostomía, lo tomamos de una foto, no creo que tenga traqueostomía para mí que nada más se la colocaron así entre su cuellito, pero bueno, son pacientes que también se benefician con la traqueostomía. El paciente mantiene condiciones estables que le permiten tolerar cualquier estrategia de fisioterapia musculoesquelética que, como vimos, involucra un incremento del gasto de energía, no solamente a nivel respiratorio, sino a nivel cardiomodinámico, componente vascular periférico, condiciones que van a implicar una exigencia que el paciente en condiciones de no tolerarla debemos ser lo suficientemente aptos para detectar estas condiciones e implementar estrategias dentro de un margen de prescripción estable. Simplemente poner al paciente de lado, vean ustedes lo que pasa. El pulmón supralateral es un resorte abierto. El pulmón que está contra la cama es un resorte cerrado. Vean ustedes cómo los intestinos se meten al tórax. Los intestinos se meten al tórax, pero y empujan el diafragma y lo vuelven cefálico de este lado. El diafragma de este lado está cefálico. Este pulmón de aquí, aunque está más abierto, tiene más volumen. Este pulmón tiene el diafragma un poquito más, digamos, horizontalizado, más aplanado, en otras palabras. Por lógica me dirán, pues este pulmón es mejor, ¿no? Se beneficia. Fíjense que en pacientes muy enfermos, el pulmón que está, digamos, apachurrado, el pulmón que está restringido, como el diafragma tiene una posición cefálica, fíjense que desciende mejor, tiene una mejor mecánica, mueve más volumen este pulmón que está restringido, mueve más volumen porque se vacía mejor que si el paciente tenga el pulmón inflamado. Si lo tiene inflamado, normalmente este pulmón se va a quedar con retención de volumen, no va a responder a los cambios de presión. Claro, en un paciente sano, estas condiciones no tienen implicación alguna, pero en un enfermo sí. La posición, aunque por lógica dice uno, pues el pulmón de arriba está mejor, no, en realidad el pulmón de abajo, porque el diafragma tiene una posición biomecánica más estable, se beneficia de la postura. Fíjense ustedes, son condiciones que tomamos en cuenta para beneficiar a los pacientes cuando se les prescribe el protocolo de rehabilitación integral. Nuevamente, las posturas en un paciente pequeñito, ya lo vimos que antes decían, no, pues por gravedad, ¿no? La gravedad es lo que genera, pues, el beneficio, ¿no? No, no, simplemente son mejoría en la fracción ventilatorio-perfusoria, ya que pues las regiones basales del pulmón tienen menos ventilación, las regiones apicales tienen más ventilación, entonces esto se combina con un componente perfusorio estable, buscando beneficios que la simple postura y los cambios de posición implican dentro del margen de intervención del paciente, lo que nos permite tocarlos, manejar la caja torácica, ayudarles a exhalar.
darles posición, verticalizarlos, tomando en cuenta la respuesta en cuanto a saturación. Esta nena no tiene oxígeno, pero pues tenemos que ver que si el paciente desatura, brindarle oxígeno y no negarle el programa de rehabilitación. Pacientes pediátricos más grandecitas que tienen algún problema de base, ya utilizamos, por ejemplo, la flexión de la cadera para reducir un poquito la tensión en los músculos abdominales. El paciente mejora su cooperación para poder responder a los beneficios de un protocolo de rehabilitación integral que involucra mucho de enseñarles a respirar, favorecer posturas, verticalizarlos. De ahí viene la reeducación funcional y posteriormente el fortalecimiento. Este pequeño, por ejemplo, ya una postura de lado, le beneficia, le enseñamos a respirar, ¿no? Trabajando musculatura abdominal contra musculatura en la parrilla costal, en las bases de la caja torácica. Se le reeduca también para desplazar volúmenes, relajando el abdomen en fase inspiratoria y evocando una retracción de la pared abdominal para favorecer una fase expiratoria, reeducando tos. Nuevamente, las estrategias instrumentadas que ya explicamos y algunos artículos que nos favorecen en pacientes críticos, sobre todo cuando se evalúa la terapia pulmonar en conjunto con terapia musculoesquelética convencional en pacientes pediátricos. Hay muchos artículos que aunque son pocos son artículos de revisiones sistemáticas que vean ustedes, son dos o tres autores que cumplen criterios, pero que al final nos permiten estimar, eh, resultados con trascendencia científica, ¿no? Pues muchas gracias, creo que me pasé de tiempo, esperando haber cumplido la hora convenida y agradezco muchísimo su atención a todos ustedes. Es un honor para mí volver a dar una charla en este marco de estas pláticas Clagir, esperando haberles dejado, como siempre he comentado, un buen mensaje dentro de transmitir todo este conocimiento que forma parte de nuestra experiencia individual. Agradezco infinitamente su atención. Muchas gracias, doctor Baños, por la excelente ponencia y habernos dado todas las perlas para el manejo del paciente pediátrico en las unidades de cuidado intensivo, ¿no? Qué interesante, importante saber las características fisiológicas propias de nuestros pequeñitos. Tenemos una pregunta, estimado doctor. Dice, buenas Sí. noches, muchas gracias por la presentación. En pacientes pediátricos con daño pulmonar por fibrosis pulmonar o neumonía necrotizante, cuyos parámetros ventilatorios con ventilación mecánica, con fracción de oxígeno inspirado elevadas y una presión expiratoria final positiva mayor de 7, cuyos parámetros de seguridad para manejo rehabilitador no se cumplen a cabalidad como saturación de oxígeno menor de 88%, ¿qué cuidados o en qué casos la movilidad temprana pueden ser un riesgo para colapso pulmonar? Es la pregunta, estimado doctor. Ah, sí, estaba yo leyendo los parámetros de ventilador. Ya ventilación mecánica con fracciones elevadas. Ok, aquí faltaría, bueno, aquí me gustaría a lo mejor saber si es posible la modalidad, porque con las presiones PIP o las presiones férula, pues fisiológicas son aquellas menores a 8 centímetros de agua, es lo que se refiere aquí, las presiones férula. Fíjense que un paciente que tiene condiciones respiratorias digamos, de gran soporte, como en este caso, muy probablemente esté este paciente en una modalidad asistida por presión. Me imagino que está en una modalidad asistida por presión, ya que en pacientes que se asisten por volumen, parámetros de esta magnitud hablan de una respuesta todavía mucho menor a la capacidad del paciente o la capacidad remanente para poder responder a la progresión ventilatoria. Yo considero que este paciente está en un soporte por presión.
donde habitualmente el paciente está ya sin sedación y se determina, por ejemplo, aquí con saturaciones menor a 88%, podríamos evaluar o podríamos asistirnos de los resultados de la última gasometría para determinar si el paciente está estable, está equilibrado desde un punto de vista gasométrico y si la presión arterial de oxígeno está en condiciones de estabilidad. A veces el paciente con requerimientos altos de fracción inspirada genera una proporción de saturación bajita, como en este caso. Aquí faltaría la gasometría. Aquí yo lo que quisiera ver es la modalidad, si está, supondríamos que está asistido por presión y una gasometría que me refleje al menos condiciones o índices de oxigenación para ubicar al paciente en insuficiencia respiratoria moderada. Si está en insuficiencia respiratoria moderada, me gustaría saber si está reteniendo CO2. Si está reteniendo CO2, pues son parámetros que no nos favorecen mucho hacia un beneficio del soporte respiratorio para poder implementar una progresión ya con un programa de rehabilitación que involucre pues condiciones más avanzadas como es movilizarlo ya y verticalizarlo, movilizarlo contra en condiciones ya de reeducación funcional. Aquí me parece que este pacientito lo más probable es que si tenga un componente ya crónico por fibrosis pulmonar, esté presentando saturaciones, digamos, limítrofes, pero permisibles. Limítrofes permisibles, incluso con retención de CO2 también desde un punto de vista permisible. Pero aquí habría que ver si está equilibrado desde un punto de vista gasométrico. Está equilibrado, está gasométricamente equilibrado, aunque con parámetros todavía en progresión. Habría que ver el componente hemodinámico, si no requiere gran soporte. Si el paciente tiene desaturación permisible, incluso pensemos que tenga elevación de CO2 dentro de parámetros permisibles, pues habría que ingresar, habría que entrar. Si el paciente tolera nuestra intervención desde un punto de vista, por ejemplo, de condiciones básicas como son los cambios de postura, mejorar la tolerancia a los cambios de postura, habría que ver también la edad del paciente, cambios de postura aquí habría que tomar esas implicaciones, ver si desde un punto de vista hemodinámico está estable, ya se retiraron implicaciones de soporte vasomotor o está en progresión para el retiro de medicamentos que mantienen la presión arterial estable, no requiere ningún fármaco inotrópico, tiene deltas de CO2 estables, tenemos pues implicaciones dentro de un margen de gasometría permisible, el paciente está despierto, está respondiendo a la progresión respiratoria. Si está en volumen, lo más probable es que no esté progresado, pero si está en soporte por presión, lo más probable es que sí esté con índices o con objetivos de progresión. Yo entraría, tomando en cuenta estas variables, tomando en cuenta que está permisible, está en presión, gasometría estable y no requiere soporte hemodinámico desde un punto de vista inotrópico, sí entraría, sí empezaría a darle, aunque sea el protocolo, digamos, convencional, porque es un paciente que a lo mejor ya va a tardarse muchísimo tiempo en responder, en progresión. Entonces debemos ser acuciosos desde un punto de vista de decisiones en agudo, en esa fase aguda, tomar en cuenta todas las implicaciones que rodean al paciente y tal vez sí ingresar y poderle brindar un esquema de rehabilitación en relación a las condiciones de base que podríamos tomar en cuenta. Me faltarán esos datos: edad, modo ventilatorio, la reserva desde un punto de vista gasométrico, los requerimientos de soporte pulmonar y hemodinámico para poder complementar un poquito esta respuesta. Pero en ese escenario que yo quisiera que sea el más benévolo, entraría, si está en insuficiencia respiratoria grave, una gasometría inestable, requerimientos vasomotores con progresión donde no alcancemos todavía variables perfusorias estables y el paciente no gasométricamente
el paciente desde un punto de vista hemodinámico y las placas no tengan una progresión favorable en las últimas 72 horas, pues a lo mejor ahí no le entraría, mejor le daría unas 24 horas a 48 horas más para esperar que el paciente responda a una progresión. Que esté despierto en ventana neurológica también es importante. Bien, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y bien, por favor, voy a ceder el micrófono al doctor Bravo. Adelante, doctor. Hola, buenas Gracias, tardes. bravo. ¿Cómo está, doctor? Felicidades, Omar, por esa plática tan excelente. Toda la fisiopatología de la inmadurez del sistema cardiopulmonar es muy importante. Yo te quiero hacer una pregunta. En los hospitales generales, como en donde yo trabajo en un hospital pediátrico de pediatría general, ordinariamente recibimos en diferentes momentos de la historia natural de la enfermedad, principalmente neumonías, la demanda de una intervención temprana. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué parámetros clínicos o paraclínicos o laboratoriales tú consideras de mayor importancia, además de la gasometría? Me imagino que la valoración de los factores o los reactivos de una respuesta inflamatoria sistémica, la hemoglobina, la leucocitosis, la plaquetopenia, el estado nutricional a través de valoración de proteínas como albúmina, las globulinas. ¿Qué factores tú determinas o le das mucho peso para hacer una intervención rehabilitatoria en un estadio subagudo que te da un margen de seguridad, a lo mejor no determinante, pero sí te asegura que no le hace un daño a este niño? Porque en hospitales generales pediátricos, pues evidentemente tú como rehabilitador, en mi caso, que yo soy neurofisiólogo y rehabilitador pediátrico, pues no tengo todas las habilidades que tú tienes para hacer, ni las habilidades clínicas, perdón, ni las habilidades de conocimientos, ni todo el constructo tecnológico que tú tienes a lo mejor para evaluar de esa forma a un paciente. Considerándonos que muchos de nosotros, quienes hacemos rehabilitación intrahospitalaria, somos rehabilitadores generales pediátricos, ¿qué parámetros tú me podrías decir, aparte de la gasometría, considerar para poder tener una bioseguridad de mi intervención rehabilitatoria en estos pacientes? Muchas gracias. Claro que sí, mi estimado doctor. Gracias a usted por su presencia y valoro mucho que me haya escuchado a uno de maestro, el doctor Bravo. Gracias. Sí, en esencia, en efecto, los pacientes con procesos de neumonía, pues pueden tener distintas condiciones, ¿no? Donde nosotros implementamos algún esquema de intervención, sobre todo para poder proveer, como usted lo menciona, un beneficio claro, dentro de los márgenes principales, ya usted lo comentó, lo primero que vemos, pues lo primero que vemos en esencia son los índices de oxigenación, el grado de inestabilidad que desde un punto de vista respiratorio es lo primero que veo ya. Y al evaluar a un niño con neumonía me mandan llamar, a ver, vamos a ver, tráiganse la gasometría, vamos a ver los requerimientos de oxígeno, los requerimientos de FiO2, que nos hablan en gran medida de un parámetro que nos permite ahorrar tiempo, ¿no? Yo lo que veo es, bueno, vamos a ver primero cómo está en lo respiratorio. Ya si desde este punto de vista todavía no está bien, pues de entrada no vamos a intervenir y entonces vamos haciendo como ingeniería inversa, ¿no? Es el primer punto. De ahí vemos todo lo que usted ya mencionó, los marcadores nutricionales, el componente de estabilidad clínica a nivel sistémico, cuáles son los requerimientos que está ameritando el paciente, cómo llegó, cuáles son las condiciones en las que ha evolucionado, si hay daño ya hay daño que implica pues estabilizar otros órganos y sistemas, ¿no? Sobre todo a nivel cardiohemodinámico, donde los niños son demasiado frágiles.
pero lo primero que vemos para poder implementar es el componente de insuficiencia respiratoria. Vemos la gasometría, establecemos los índices que en un escenario nos va a permitir determinar si el paciente tiene altos requerimientos. De entrada, pacientes con más de un 40% de fracción inspirada en reposo, ya para nosotros es un paciente muy delicado, ya que eso confiere de antemano e indirectamente el conocimiento de que este paciente está gastando energía que no le permite estabilizar ni siquiera su metabolismo en condiciones basales. Un paciente con más de 40% tiene una alta probabilidad de fluctuar entre insuficiencia respiratoria aguda, en fase aguda grave o leve a grave o leve, ¿no? Que nosotros podríamos precipitar a través de nuestra intervención. Entonces, lo primero que vemos es este escenario de estabilidad respiratoria, qué FiO2 requiere, cuáles son las estrategias. Ahora, una vez que vemos la FiO2 o el índice de oxigenación y la reserva y una imagen indirecta de la reserva pulmonar, pues vemos los requerimientos a través del cual se le da la proporción o la disponibilidad. Primero ver si no está en insuficiencia respiratoria y graduarlo. Después vemos la disponibilidad que requiere el paciente. De ahí viene determinar si está utilizando sistemas de alto flujo o de bajo flujo, pero con alta disponibilidad. Podemos utilizar sistemas de bajo flujo, como son las tiendas faciales, las mascarillas reservorio, que involucran la disponibilidad de oxígeno de más de un 50%. Pero aquí el paciente está utilizando al máximo el gasto de energía en relación a la musculatura respiratoria. Cuando utilizamos bajo flujo de alto requerimiento de disponibilidad de oxígeno, ahí estamos conscientes de que el paciente está trabajando al 100% contra su distensibilidad y elastancia de tórax y pulmones. Ahí está trabajando al máximo. La fuerza de los músculos respiratorios en el pediátrico se calcula en 60 centímetros de agua a la normal, hasta los 14 años, 60 centímetros de agua a la potencia de la caja, de los músculos para expandir la caja torácica y poder descender el diafragma de un niño hasta los 14 años es como de un 60 centímetros de agua. En el adulto es de 100 centímetros de agua. En el niño hasta los 14 al menos debe ser de 60 centímetros de agua. Un paciente pediátrico con requerimientos de disponibilidad de oxígeno de bajo flujo, por ejemplo, estamos hablando de las puntas nasales, de las tiendas faciales y de las tiendas reservorio. Son de bajo flujo, pero que generan alta disponibilidad. Ahí el niño, si no está estable, indirectamente, si el niño está fluctuando entre insuficiencia respiratoria, moderada y grave, con sistemas de bajo flujo, entonces quiere decir que hay un problema que no le permite compensar esta mecánica pulmonar que involucra al menos esta potencia muscular. Algo está restringiendo la potencia muscular, entonces tenemos que hacer entonces un análisis de qué está pasando. Podemos sostener al paciente con estos requerimientos, pero con más de 40% de FiO2 con bajo flujo, quiere decir que está utilizando al máximo la potencia muscular que en ese momento le permite mantenerse estable. Aquí son focos rojos, porque entonces yo no puedo proveerle un programa de rehabilitación de sentarlo y estarlo activando y meterle el inspirómetro de flujo o el de volumen. Aquí yo no puedo estimularlo. ¿Por qué? Porque está utilizando al máximo, está en insuficiencia respiratoria moderada y grave y está fluctuando. Entonces, ¿qué tengo que ver? Pasarlo a alto flujo. Primero a alto flujo, que son requerimientos donde la FiO2 igual se obtiene a gran disponibilidad hasta un 100%, más de un 40% de FiO2, pero estamos disminuyendo, estamos eliminando las resistencias de las vías aéreas. Con los sistemas de alto flujo, el sistema, barremos el espacio muerto, entonces esto disminuye en gran medida la necesidad de los músculos respiratorios en tener que vencer las resistencias de la vía proximal, y entonces este sistema ya le provee una reducción del gasto de energía a los músculos respiratorios. Pero cuidado,
porque estos sistemas que disminuyen el gasto de energía, en un mal encausado puede llevarlos a hipoventilar o a debilitarlos más, ¿no? Por eso es importante hacer toda la evaluación. El paciente con alto flujo, bueno, está ahorrando energía. Aquí sí, ya puedo yo exigirle un protocolo donde puedo empezar a reeducar la mecánica pulmonar, enseñarle a respirar, darle su vibración, sentarlo. ¿Por qué? Porque ya con sistemas de bajo flujo, el sentarlo ya no va a involucrar que él tenga que compensar su postura y sus músculos de mecánica pulmonar simultáneamente. Ya con alto flujo o con presión positiva, un niño puede utilizar CPAP, aunque ya se usa menos, ya no les ponemos el CPAP de entrada, sino entra primero el alto flujo, que tiene un efecto CPAP en ciertas condiciones. Entonces esto ahorra energía a los músculos respiratorios. El paciente sigue estando en insuficiencia respiratoria, pero ya no va a fluctuar, porque le ahorramos el gasto de energía a una musculatura respiratoria que estaba en crisis, no estaba compensando. Esto nos va a permitir disminuir el gasto de energía y permitir que el tratamiento surta su efecto. Claro que está que estas implicaciones de soporte no deben de durar más de 72 horas. Entonces, una vez que el paciente pasa este punto, a las 72 horas hay que regresarlo a sistemas de bajo flujo y de alta disponibilidad para poder otra vez hacer ese análisis de involucrar un protocolo de rehabilitación integral ya de alto nivel, donde le vamos a exigir un gasto de energía, tomando en cuenta que las determinantes respiratorias y cardiovasculares están estables. Si no, vamos a exigir un gasto de energía limítrofe, un gasto de energía donde un paciente ya está limítrofe, ya está apenas compensando su propio gasto de energía en reposo. No puedo llegar e implementarle mis estrategias porque ya está al 100% en reposo. Y si yo llego y le meto estrategias, le voy a exigir más del 100%, lo cual no involucra un beneficio para estos casos. Más o menos esa es la idea, doctor, lo que hacemos, y tomar en cuenta jugar con los índices de insuficiencia respiratoria para poder beneficiar al paciente sin llevarlo a hipoventilar o llevarlo a perder más reserva pulmonar. Un paciente con mucho apoyo respiratorio en pocos días pierde también la capacidad, ¿no? Para volver a retomar esa condición de compensación muscular a nivel de caja torácica para poder resolver, ¿no? Sus condiciones de base. Más De o menos hecho, esa es la idea. pierde o altera la mecánica ventilatoria, Sí, que aparentemente es lo más sencillo, pero sí, obviamente después de que nos explicas todo eso, se vuelve, cuando lo analizamos, es tan complejo como tan fácil. Lo exacto. vemos en la parte de salud de un paciente saludable, pero en un paciente que tiene todas unas comorbilidades que implican debilidad muscular, que implica alteraciones incluso a nivel cerebral, que implica del estado de conciencia, una reeducación eh, de la mecánica ventilatoria, entonces vemos lo complejo que es rehabilitar a un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Y para Sí, otros personajes que interactúan con nosotros, que no son rehabilitadores, pues a veces no lo hacen de forma oportuna el solicitar la valoración y empiezan ellos. En realidad es que es muy común que te soliciten una valoración hasta cuando ven que no lo pueden destetar, que no bajan las necesidades de los parámetros ventilatorios, que el alto flujo ya lo mantiene más de 72 horas y que ven en detrimento toda la musculatura esquelética, perdón, la debilidad muscular, ¿no? Pues muchas gracias, felicidades y te agradezco muchísimo todo lo que me has explicado y todo lo que explicaste. Excelente y que tengas buena noche. doctor, gracias, un abrazote. Sí, la idea es, pues no importa, aunque el paciente está deteriorado, hay que apoyarlo. Si al apoyarlo me permite intervenir porque le estoy compensando artificialmente la reserva que no puede generar el paciente por su cuenta, pues yo se la brindo con mi manejo, le aumento la reserva, intervengo con ese incremento y poco a poco voy viendo si el paciente me responde para poder progresarlo. Entonces, pero si el paciente tiene baja reserva y no me doy cuenta y yo quiero aumentarle esa reserva con exigirle más, es ahí donde chocamos, donde chocamos con el manejo. En esencia es Bien. el mensaje y la respuesta, mi querido doctor. Gracias, doctor, un placer saludarlo.
Muchas gracias por su respuesta, doctor. Bueno, tiene felicitaciones en el chat. Saludos desde Caracas, de El Salvador, desde el Perú. Y tenemos una última pregunta del doctor Yuri Rubén Canales, que dice excelente Ah, sí. exposición. Saludos desde el Perú. Y nos pregunta, ¿qué parámetros en ventilación invasiva y en los estudios de laboratorio tenemos que considerar para contraindicar iniciar terapia respiratoria? Otra pregunta, ¿es importante la movilidad de las cinturas escapular y pélvica en la terapia respiratoria? Claro que sí, en los parámetros de ventilación no invasiva, me preguntó de no invasiva, ¿verdad, doctora? No invasiva. Sí, Ah, sí. ventilación invasiva, Ah, perdón, ventilación invasiva. Ah, bueno, invasiva. cuando el paciente tiene, sobre todo, de hecho, el doctor Yuri estuvo conmigo en enero en el hospital, rotó conmigo. Saludos a Yuri. Con él, ¿te acuerdas, Yuri, que veíamos a los pacientes pediátricos en relación al soporte respiratorio? Reafirmando los protocolos, un paciente con ventilación por volumen, pues con asistencia por volumen y que tenga parámetros donde encontramos variables fuera de protección alveolar que son presiones máximas, que es la suma de, es la suma de la presión PIP contra la presión soporte que el ventilador va a mantener fluctuante, porque una ventilación, ventilación por volumen, el ventilador mueve mucho las presiones para alcanzar esos volúmenes. Si el ventilador mueve presiones y alcanza parámetros de más de 30 centímetros de agua, eso contraindica la intervención. Si el paciente está fuera de parámetros de protección alveolar, es decir, presiones máximas de más de 30 centímetros de agua y una gasometría inestable, una gasometría no compensada con índices de insuficiencia respiratoria, contraindica principalmente la intervención. Igual, es lo mismo en los parámetros de ventilación invasiva por presión, es igual. Parámetros donde el paciente se encuentra fuera de protección de alveolar o protección del pulmón por trauma, por volumen o por presión, que son más de 30 centímetros de agua con una gasometría inestable, contraindica. Por supuesto, hay que tener en cuenta pacientes con más de 8 centímetros de agua de presión PIP o férula o más de 12 centímetros de agua de presión soporte y con fluctuaciones en la gasometría o dificultad para alcanzar parámetros de estabilidad gasométricos, el paciente es un paciente frágil, donde hay que tomar en cuenta procesos de cuidado. Y por supuesto en los pediátricos, claro, que es una variable importante el manejar el tono axial. Entre todas las estrategias que mejoran la mecánica pulmonar, pues son los cambios de postura, dependiendo de la edad, mejorar la tolerancia del paciente a los cambios de postura y, por ejemplo, y por supuesto, eso involucra cambios en la cintura escapular para favorecer su progresión. Eso es invariable. En la medida que se pueda aplicar invariable, es importantísimo tomar en cuenta el tono axial. Doctor Yuri. Muchas gracias, doctor. Bien, hemos aprendido muchas cosas esta noche. Le agradezco siempre por el apoyo a la educación médica continua en el CLAGIR. Y pues en nombre de nuestra presidente, la doctora Mariela Alberto, le damos las gracias por habernos dado de su tiempo, de su experiencia y conocimiento, doctor. Un A usted. abrazo a todos, queridos colegas, y doctor Baños, les cedo la palabra ya para despedirnos. Muchas gracias a todos. Es para mí un honor estar ante ustedes. A mí me gusta muchísimo compartir conocimientos. Trato de ser lo más conciso posible para que estos elementos que se abordan en estas charlas queden lo más claro posible y que ustedes se acuerden con una visión de esta charla, con una vista de esta charla, se acuerden rápidamente con sus pacientes de respuestas que puedan surgir a partir de estos temas, respuestas que puedan favorecer su manejo clínico.
Gracias a todos, agradezco muchísimo a todos su atención, sus consideraciones, doctora Adriana, muchas gracias, como siempre. Bien, muchas gracias a todos. Saludos también desde Honduras, de la doctora Melissa Mejía, y por supuesto un Súper. saludo desde Bolivia, estimado doctor. Un fuerte Gracias. abrazo y buenas noches, estimados colegas. Buenas Buenas noches, noches a doctor. todos. Gracias. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Gracias.